Hola chicos, vamos a empezar nuestra primera clase de la semana de calidad del agua. Bueno, vamos a entrar ya de lleno al tema del agua. Entonces, el agua la vamos a encontrar en dos lugares principales. El agua la vamos a encontrar de manera natural en los cuerpos de agua o la vamos a encontrar ya de manera no natural, ya debido a un manejo del hombre en contenido, ¿no? En contenedores. También les podemos llamar cuerpos de agua artificiales. Artificiales. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son estos cuerpos de agua naturales? Son los ríos, los lagos, los humedales, que aquí humedales, por ejemplo, están los pantanos, están los manglares, están las zonas de inundación, están las marismas, también vamos a encontrar lo que le llamamos los cenotes, que en inglés se llaman sinkholes, o hoyos que se hunden. Esos van a ser los cuerpos de agua naturales. Bueno, podemos encontrar las cataratas, las pozas, como las de Cuatro Ciénegas, que pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Y los contenedores o cuerpos de agua artificiales, pues ya saben, van a ser cisternas, tanques, presas, aguajes, canales, que luego vamos a ver que los canales son una perturbación de los lagos también. Nada más hay canales artificiales. Eh, Van a ser los embalses. Entonces, toda construcción que el hombre hace para contener agua, algo muy importante, los acueductos, para contener agua o para conducir el agua, van a ser estos cuerpos de agua artificiales. Entonces, vamos a borrar esto, espero que ya lo hayan apuntado. Vamos a cambiar a una pluma más suavecita, hasta suavecita. Entonces, les voy a decir, el agua, ay, me llevo nuestra pizarra, el agua la vamos a encontrar de manera natural o natural o de manera artificial. ¿Saben cuál se me olvidó decirles? Naturales, los glaciares. A la lista pasada, anótenle glaciares en los naturales. Que se nos olvida, pero los glaciares contienen un montón de agua. De hecho, el problema del calentamiento global es que cuando estos glaciares se derritan, van a aumentar el nivel del agua hasta 2 metros. Y 2 metros es un montón. Imagínense que aquí está el mar. Vamos a pintar el agua azul. Y aquí está la tierra. Y estamos hablando de 2 metros. Pues imagínense esta calle. Sube 2 metros. Es un chorro en términos de distancia. Estamos hablando de que 2 metros, casi casi, Kino nos va a quedar en el Miguel Alemán en términos
de la playa, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero 2 metros a nivel del mar es mucho. A veces no se sube tanto, o sea, se sube metro, metro y medio, pero 2 metros es mucho territorio el que se va a perder por cuestiones de calentamiento global. Pero bueno, entonces seguimos. El agua la vamos a encontrar en sistemas naturales, como los que mencionamos anteriormente, o en sistemas artificiales. También estos sistemas, ahora por ejemplo los naturales, bueno, también los artificiales. Vamos a decir que estos sistemas los podemos dividir en dos de acuerdo al movimiento. De acuerdo al movimiento vamos a tener sistemas lóticos y sistemas lénticos. En los lóticos el agua se mueve rápido, como en los ríos. Y en los lénticos, pues la palabra nos dice, el agua se mueve lento. Parece que no se mueve, pero sí se mueve. Nada más que el movimiento no es evidente. Como en los lagos, por ejemplo, un lago parece que está estático, ¿no? Que el agua no se mueve, pero sí se está moviendo. Si lo vemos por abajo, hay corrientes de convección, hay corrientes por los vientos. Entonces el agua se está moviendo en este sentido y en este sentido, o sea, de arriba hacia abajo. Entonces es importante saber que en los sistemas lénticos el agua sí se mueve. Lento, pero se mueve. Eso en cuanto a su movimiento. En cuanto a su profundidad, los podemos tener profundos y someros. Esto también es una división del agua. Hay cuerpos de agua que son muy hondos, a los que les vamos a llamar profundos, y someros que la profundidad no es tanto. ¿En qué vamos a dividir los profundos de los someros? Cuando el viento puede hacer este movimiento circular, cuando el viento mueve el agua de fondo a superficie, de fondo a superficie, van a ser cuerpos de agua someros. Cuando el viento no puede hacer este movimiento circular del agua entre la superficie y el fondo, los vamos a llamar profundos. Y eso más o menos son 2 metros. Por ahí. A veces más, a veces menos. También depende de qué tan fuerte esté soplando el viento. Pero bueno, entonces vamos a tener cuerpos de agua divididos por su movimiento. Primero su origen natural. Origen natural, es decir, no los hizo el hombre. Origen artificial, los hizo el hombre. Después, en cuanto a sus movimientos, lóticos y lénticos, en cuanto a su profundidad, profundos y someros. De acuerdo a los sólidos disueltos, yo también puedo dividir los cuerpos de agua en salados, salobres y la llamada agua dulce, que en inglés agua dulce es igual a fresh water. Oh, algo hice. Aquí te la barra de herramientas. Ahí está. Fresh water. Van a ser los cuerpos de agua dulce. Entonces, salados o marinos. Salobres es donde se junta el marino con el salado. Por ejemplo, los pozos de la costa de Hermosillo son salobres. ¿Por qué? Porque hay una intrusión
salina, agua de mar, se está metiendo al continente. Después vamos a platicar de ese problema. Pero entonces están tornando agua que era dulce en salobre. Es un problema fuerte de calidad del agua. ¿Con qué tiene que ver? Con los sólidos disueltos totales. O como las siglas en inglés, TDS, Total Dissolved Solids. Entonces, esto ya es un problema de calidad muy, muy fuerte. Esto también es calidad porque va a afectar las variables físicas y químicas del agua. ¿Ok? Pero vámonos lentos. Entonces, esta es división de los cuerpos de agua. Origen, movimiento, profundidad, sólidos disueltos. Podríamos hacer más divisiones, pero estas van a ser las básicas. Ahora, vamos a tener cierto glosario. Aquí nos vamos a poner. Va a haber un glosario. Y ese glosario vamos a manejar, bueno, ya hablamos del cuerpo de agua. Bueno, se los voy a poner mejor así, porque si no, no vamos a acabar nunca. Entonces, vamos a poner esto, un glosario. ¿Qué pasa? Un glosario. Y el glosario lo vamos a poner acá. Y ese glosario debe de tener los siguientes términos. Va a tener el término cuerpo de agua. Va a tener el término columna de agua. Y va a tener el término masa de agua. Va a tener el término descarga. Vamos a usar el término uso del agua. Y por último, aprovechamiento del agua. ¿Ok? Entonces tenemos estos puntos. Vamos a hacer más chiquito. Aquí. Más o menos. Perdónenme ahí está. Mi TOC, mi trastorno obsesivo compulsivo. Pero ahí tenemos el... ¿Por qué lo borro? Lo que pasa es que necesito las vistas. Entonces vamos a sacar. Mostrar todas las barras. Uy, ¿qué pasó? Editor de capas, me falta. Aquí está. Editor de capas es importante. ¿Por qué no puedo hacer aquí? Tiene que ser acá. Ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar del término o del primer término, que es cuerpo de agua. Bueno, ya lo hablamos. Cuerpo de agua es todo aquel espacio donde el agua se almacena. Todo aquel espacio donde el agua se almacena va a ser cuerpo de agua, que ya vimos que podían ser naturales, artificiales. Ajá, y los describimos muy al principio. Entonces esos van a ser cuerpos de agua. Digamos que cuerpo de agua de momento, ay, ¿eso qué fue? De momento ya quedó. Ahora, columna de agua es importante. Columna de agua va a ser, imagínense que este es un lago. Y ahí está el agua. De hecho, vamos a rellenarla. Ahí está el agua. Entonces, la columna de agua va a ser al tirante que esté desde la superficie hasta el fondo.
A esto le vamos a llamar columna de agua. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, vamos a tomar tres muestras de la columna de agua, superficie, a la mitad y al fondo, ya saben por qué tengo ese término de columna de agua. Ajá. La columna de agua va a ser un tirante. La columna de agua en este espacio mide más que la columna de agua en este espacio. Uh-huh. O sea que a lo mejor aquí no puedo dividir en dos la columna de agua y aquí sí. Entonces, la columna de agua va a depender de la zona del cuerpo de agua que estoy trabajando. Va lo mismo para los naturales que para los artificiales. Todos son cuerpos de agua y todos los cuerpos de agua están divididos en columna de agua y la columna de agua va a depender del sitio donde estoy trabajando. Puede haber tantas columnas de agua como yo quiera. Si quiero trabajar en la zona 1 y en la zona 2 y en la zona 3 y en la zona 4 y en la zona 5, pues voy a trabajar 5 columnas de agua. Si no tengo tanto dinero para hacer mis estudios y nada más voy a trabajar al centro, pues nada más voy a tener una columna de agua. ¿Queda claro? Acuérdense, asistencias y dudas en los comentarios. Bueno, vamos a quitar todas estas rayitas. Nos vamos a quedar con el cuerpo de agua, que va a ser importante en las explicaciones. Entonces, columna de agua, vamos a decir que también ya está. Ahora vamos a hablar del siguiente término, masa de agua. Cuando veamos corrientes convectivas lo vamos a ver mejor. Pero supongamos que este cuerpo de agua es muy profundo. Es muy profundo y de tan profundo que es, de tan profundo que es, cuando brille el sol, así nos sale todo, ahí está. Cuando brille el sol, la luz, que ustedes saben que la luz viaja en ondas, cuando choca aquí, además de que tiene una difracción, las ondas se alargan, ¿no? Hasta que se pierden. Entonces ahí se pierden. Toda esta energía calórica del sol, pues va a calentar nuestro cuerpo de agua. Y puede ser que llegue a dividirlo. Es decir, que haya una zona más caliente y una zona menos caliente, porque ya no llega la luz, ya no llega aquella energía lumínica que se transforma en temperatura. Entonces vamos a decir que en este cuerpo de agua en particular vamos a tener una masa de agua aquí y otra masa de agua acá. ¿Ok? Y esas masas de agua obedecen ¿a qué? A la temperatura. Si este cuerpo se mezcla, por ejemplo, es decir, que se mueve en este sentido, lo que va a pasar es que va a tener una temperatura regular y entonces ya no va a tener dos masas de agua. Todo esto va a ser una sola masa de agua. Entonces la masa de agua es igual a un volumen de agua con características físicas y químicas bien definidas. ¿Ok? Esa va a ser nuestra definición de masa de agua. Entonces, cuerpo de agua, el contenedor. Columna de agua, el tirante de la superficie hasta el fondo. Y masa de agua, el volumen de agua con características físicas y químicas bien definidas. Eso va a ser masa de agua. Entonces, otra vez, voy a borrar el pizarrón y nos vamos a quedar con... Ah, ya no me dejó. Bueno, hasta aquí.
Y entonces voy a decir que masa de agua ya está lista. Voy a borrar esto y lo vamos a volver a pintar para seguir definiendo. Disculpen ustedes, pero a veces así sucede. Es como si lo estuviera borrando en el pizarrón en la escuela y de repente saliera alguien con que no lo borre, profe, no ha acabado. Bueno, nos vamos a dar tantito, ahora esperen ustedes lo que tengo que hacer. Pues si le pongo bueno, igual era más fácil. Borrar todo y ponerle las palomitas de nuevo. Pero bueno, pues así quedó. Ahí estaba nuestra agua y vamos a recuperar nuestro volumen de agua que perdimos. Ahí está. Muy bien. Entonces continuamos. Ahora vamos a hablar de descarga. Imagínense que tengo aquí una fábrica. Y esa fábrica tiene un tubo que llega hasta mi sistema de agua natural. Y deciden los dueños de la fábrica, que son fifís y muy mala onda, para contribuir a la polarización de este México lindo, resulta que ellos dicen, vamos a echar nuestras aguas residuales, o nuestras aguas grises, o nuestras aguas negras, a este cuerpecito de agua natural que me encontré aquí. Y las echan. Bueno, pues muy mal, ¿no? Por la fábrica, pero suele pasar. Entonces, este vertidero o este volumen de agua que se vierte, que es el resultado de un proceso productivo, es decir, es agua que ya se usó, el agua que ya se usó y se vierte es lo que vamos a conocer como descarga. Por ejemplo, lo que salga del humo de la chimenea, a eso le vamos a llamar emisión. Eso ya lo están viendo en su clase de calidad del aire. En la clase de calidad del agua, a esa contaminación, a ese verter el agua, le vamos a llamar descarga. Descarga de agua residual, descarga de agua gris, descarga de agua negra, dependiendo. Van a descargar una masa de agua. Descargan un volumen de agua con características físicas y químicas particulares. Por ejemplo, en este ejemplo, esta descarga está modificando al sistema. Tenemos la masa de agua 1, que es la contaminada. Es más, tenemos más. Bueno, vamos a llamarle 1 al agua que se está virtiendo, ¿no? Esta agua tiene ya características particulares. 2 a la mezcla del agua vertida con la del sistema. Y 3 a la del sistema. Y si era un sistema dividido por la temperatura, pues ya tenemos 4. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí ya estoy utilizando los ejemplos, bueno, las definiciones de masa de agua. ¿Cuántas masas de agua hay en la columna? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. En la columna hay 3 masas de agua. ¿Por qué? Porque la cuarta no está en la columna, está en el tubo. ¿Ok? Esto es importante porque no es lo mismo que llegue el señor de Conagua y diga, voy a medir en el tubo, o diga, voy a medir acá, o diga, voy a medir acá, ¿no? Dependiendo de dónde mida, pues le va a salir en una feria a estos pagar su multa. ¿Por qué? Porque estarían infringiendo la ley. Pero bueno, a eso le vamos a llamar descarga de agua. Ahora sí, vamos a volver a borrar, a ver hasta dónde nos deja. Así nos deja borrar todo. Ay. Tiqui, 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 tiqui. No nos va a dejar porque le hice muchos puntitos ahí. Pero bueno, a ver cómo le hacemos. Hay que borrar. Ya no me dejó, ya ven.
Bueno, vamos a borrar todo y vamos a palomear lo que ya vimos. Eso resulta más rápido. Entonces ya vimos cuerpo de agua. Ustedes vayan repasando en sus mentes. Y esto tiene que estar en su cuaderno. Acuérdense que tienen que tomar apuntes. Ya vimos columna de agua, ya vimos masa de agua, ya vimos descarga. Ahora vamos a hablar del uso y del aprovechamiento. Imagínense que ustedes tienen aquí, ay, nos cambió. Imagínense que ustedes tienen aquí a la fábrica. Vamos a seguir linchando compañías. Tienen a la Coca-Cola. Y la Coca-Cola pues produce las botellas y todo, seguro debe tener sus emisiones, que para esta clase, aunque son muy malas, no nos vamos a fijar en ellas. Va a tener sus descargas que pueden ir a un sistema artificial, por ejemplo, el drenaje, que es donde debería. Pero pues si a lo mejor está en el campo, se vierte en un sistema natural, en el río, por ejemplo. Entonces, esto no debería. Esto sí debería. ¿Ok? Pero bueno, entonces llegó el gobierno que ustedes quieran y conectó a esta Coca-Cola al acueducto Independencia, ¿no? Para que pudiera producir Coca-Cola. Entonces, jala el agua, la embotella, produce. Puede ser otra fábrica, puede estar produciendo cerveza o puede producir otro bien que no esté tan relacionado con el agua, que no es una bebida. Puede producir papel. Pero bueno, todo el agua que utiliza o que usa para producir un bien le vamos a llamar uso del agua. Si esa agua, por el contrario, viene y mueve una hidroeléctrica, pero la deja correr y seguir su curso, a esto le vamos a llamar aprovechamiento. Y bueno, el uso y el aprovechamiento no son el mismo. Ajá. Pero los dos afectan a la calidad. A la calidad. Ya escribí mal. A la calidad. Tanto el aprovechamiento como el uso. ¿Por qué? Porque ya la estamos o desviando o poniendo en contacto con algo que no es natural, como la hidroturbina. Algo estamos haciendo que va a modificar su condición inicial, más en el uso. Entonces, tanto aprovechamiento como uso del agua van a afectar a la calidad y por lo tanto, pues la van a contaminar de cierta manera. ¿Qué tienen que hacer los procesos de control de la contaminación? Bueno, pues intervenir aquí o intervenir acá y hacer que el agua salga con las mismas características, o si se puede mejores, de las que entró. Porque si no, pues ya hay una alteración de la calidad del agua. Ahora aquí va a ser muy engañoso esto de que es mejor y que es peor, porque depende para qué quiero el agua. Vamos a borrar otra vez toda nuestra pantalla. Bueno, entonces, nada más como resumen, quedó. Vamos a quitar eso, vamos a quitar eso y vamos a borrar esto. Entonces, imaginemos otra vez que yo tengo mi cuerpo de agua.
Y este cuerpo de agua está rebosante de agua. Fueron buenas lluvias. Está llenito. Muy bien. Y resulta que en este cuerpo de agua tengo este pez. Y este pez ocupa una temperatura que va de A B. Ocupa un oxígeno disuelto que también va de A B. Ocupa una salinidad o dureza que igual va de A B. Ajá. Ocupa, ¿qué más ocupará? Temperatura, oxígeno, sólidos disueltos. Eso es como muy lo básico. Entonces imagínense que yo agarro y meto un tubo. Este tubo está conectada a una bomba que jale el agua. La manda por aquí y la saca por acá. Y ahí sale nuestra apreciada agua. Y esta agua viene a una fábrica. Esta agua viene a una fábrica. ¿La va a usar o la va a aprovechar? Muy bien, la va a usar. Entonces la va a usar y va a alterar su calidad. La va a hacer diferente. Bueno, no la va a hacer negra. El agua que está en los sistemas industriales generalmente son aguas grises. ¿Cuándo van a ser aguas negras? Cuando tiene materia orgánica. Por ejemplo, las de los baños, donde nos bañamos, donde hacemos pipí y popó, eso trae materia orgánica, va a ser una agua negra. Cuando trae otra cosa, la vamos a llamar aguas grises o aguas residuales. O sea, puede traer desde literalmente nada más un cambio de temperatura, o puede ir algo muy grave, como que le echamos un químico muy dañino. O sea, ese es el rango de las aguas grises o residuales. Entonces, cuando esta agua viene a un sistema natural, pues obviamente que lo va a alterar todo y este pez se va a morir. Eso es sencillo de entender. El uso contamina el agua muchísimo. Pues imagínense que esto no sucedió. Esta agua nunca se usó porque no llegó a una fábrica. Imagínense que esa agua la sacamos nada más para que pasara por la hidroeléctrica. Y que así como está, la regresamos para acá. Y llega el ingeniero químico y dice, no, pues químicamente esa agua es la misma. No tiene alteraciones. Pero algo se debe de haber alterado. Y por lo menos es la temperatura. Entonces, cuando esta agua viene a una temperatura distinta, pues ya no va a ser A o B, va a ser una temperatura menor que A o una temperatura mayor que B. Y este bicho otra vez se va a morir. Ajá. Entonces, tanto el uso como el aprovechamiento puede alterar la calidad del agua. ¿Ok? Ahora, si yo saco el agua y no vuelve, también es uso. Pero si el agua regresa, es aprovechamiento. Y aquí, cuando veamos la parte de legislación, hay que tenerlo en cuenta, el uso y el aprovechamiento del agua, ¿correcto? Entonces, hasta ahorita ya tenemos lo básico para poder empezar o poder entrarle a la cuestión de legislación, que va a ser nuestra próxima clase, legislación del agua. ¿Dudas hasta aquí? Pónganlo en los comentarios. Acuérdense que los comentarios son su asistencia a la clase
online que estamos poniendo en YouTube por cuestiones que van más allá de lo que estamos haciendo. Entonces, ya lo saben, quiero comentarios en la sección de comentarios. Píquenle a la campanita para que sepan cuando se suben clases nuevas, aunque los ponga yo en la plataforma. Y pues nada, que tengan una buena semana. No nos vimos el lunes, pues nos estamos viendo el martes. Chequen su plataforma para tareas y todo. Todavía no reviso los ensayos, pero el foro ahí más o menos estuvo bien. Entonces vayan checando eso. Por ejemplo, bueno, no, se los voy a poner en la plataforma, ¿correcto? Sale chicos, nos vemos.